Vamos a presentar a dos de los tres autores de este libro, a ver si la cámara lo puede ver bien. Se llama Vendedores de Cuchillos. Ya nos van a estar explicando por qué este título, el lavado de activos en Uruguay. Y es un gusto recibir a Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de contexto. Ambos han tenido mucho que ver con la investigación de lavado de activos, por ejemplo. Ricardo Gil Iribarne, ustedes, ahí vemos la etapa del libro. Ustedes lo recordarán, por ejemplo, por estar al frente de la JUTEP. Pero además actuó durante 20 años en el sector financiero privado. En 2005 fue designado responsable de la implementación de las políticas nacionales contra el lavado de activos, desempeñándose hasta abril de 2010 como secretario nacional antilavado. Esto entonces en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Y Daniel Espinosa, durante, se especializó en la prevención del lavado de activos y fue gerente de la unidad de información y análisis financiero hasta 2016. Ese año, en 2016, se incorporó a la Senaclaft, habiendo actuado como secretario nacional antilavado entre 2017 y 2020. Entonces queda claro que son dos opiniones con propiedad para hablar del tema. ¿Por qué el título? ¿Por qué Vendedores de Cuchillos? Bueno, en la primera página ya develamos. Yo ya lo sé porque develamos el misterio. Yo ya lo sé porque ya voy casi por la mitad del libro, pero el televidente. Muy conocida frase del ministro de Posadas en su momento, defendiendo el esquema de venta de sociedades. Había algunas sociedades que habían tenido algún problema judicial. Entonces la argumentación era: yo vendo sociedades, no soy responsable de lo que se haga con la sociedad. Claro. Es como si a un herrero le preguntás si va a comer un asado o va a matar a una persona. O sea, no hagas hace cuchillo. No hagas responsable al herrero. Está bien. Y para nosotros es justamente lo contrario. Hay que responsabilizar al herrero. Porque justamente eso, si yo vendo una sociedad y cierro los ojos y no miro, estoy favoreciendo el anonimato, estoy favoreciendo, estoy siendo un facilitador del lavado de activos. De acuerdo. De repente está bueno arrancar por una definición. ¿Qué puede entender el televidente por lavado de activos? Porque da la impresión que son delitos de cuellos blancos, muy difíciles de detectar, de hacer una trazabilidad, de probar. Pero para que haya un blanqueo, además no es sangriento, da la impresión que fuera inocuo, es porque primero hubo delitos, sí, claramente, graves, ¿no? ¿Va por ahí? Va por ahí, plantéatelo así. ¿Qué es el crimen organizado? El crimen organizado son delitos por plata. Tráfico de armas, de personas, de drogas, corrupción, delitos por plata. El que obtiene esa plata, que a veces es mucha, tiene que usarla. Y para usarla no puede decir lo obtuve de tal delito. Tiene que lograr que parezca que viene de otro lado, un lado legal. Bueno, lograr eso es lavar plata. ¿Cómo se hace? El problema, y es cierto que tú decís, es difícil de detectar y de probar, porque lavar plata se hace a través de transferencias bancarias, cuentas bancarias, compra de propiedades, inversiones. Nada de eso de por sí es un delito. Es un delito, en este caso, cuando el origen es tal o cual. Exacto. Entonces, si vos ves un tipo asaltar un banco y el juez le llevas la filmación, está claro. Metió un arma y asaltó. Si vos decís que un tipo lavó, no tenés filmación, porque cuando lavó fue a un banco, hizo una operación normal, todos los otros que estaban ahí hicieron lo mismo, pero no eran delincuentes. Entonces, se requiere muchísima investigación, ¿no? Se requiere mucha investigación, mucha inteligencia, poco enfrentamiento violento. Y se requiere asumir que el tipo que lava está en cualquier etapa del delito. ¿Qué te quiero decir? Caso que la gente conoce más, tráfico de drogas. El tipo que vende en un barrio lava, conceptualmente lava, porque lo que ganó, compró championes, campera, auto, casa, lo que sea. Ahora, atrás de eso está el mayorista. Atrás de eso está el dueño del negocio, que no es el que va a un barrio, es el que trae droga, acopia y manda a Europa. Todos esos lavan, y también lava y es cómplice el contador, para hablar de nosotros que somos los dos contadores, que lo ayudó.
cuesta a veces para la gente asociar que el lavado a ese nivel de gente que lo realiza gente de corbata y buena pinta, no como nosotros, asociar que eso es un delincuente que tiene relación con lo que le está pasando todos los días en su barrio. Parecería que no, pero el mayorista y el dueño del negocio es el que explica por qué hay negocios chicos. Y eso implica que ese hombre, tradicionalmente definido como delincuente de cuello blanco, tiene el cuello blanco pero las manos muy sucias y sucias de sangre también, porque está vinculado a la violencia que hay en todos lados. Tenemos una tendencia a ser más benevolentes, es la palabra, con ese tipo de delincuente, y nosotros en el libro tratamos de mostrar que no es así. Ese es uno de los principales objetivos del libro, es ese, mostrar que no es inocuo, no es de cuello blanco solo, tiene sangre y mantiene las organizaciones, mantiene vivas las organizaciones que cometen los crímenes. O sea, y son corajudos ustedes, los tres autores. Es digamos, es imprescindible para que las bandas sigan funcionando el dinero, porque el dinero es el poder. Ahora, ya voy a ir a Susana, ya voy, permitime una aclaración. Hay un tercer autor que no pudo venir, Gabriel Tenenbaum. Es cierto, tenemos que mandarlo. De hecho, con él gestioné esta entrevista, y decía, son corajudos porque ustedes dan nombres de abogados, de contadores, de mucha gente que de repente, no sé, hasta de estudios de abogados asociados a casos importantes, que no fueron hallados culpables por la justicia, y ustedes dicen, bueno, pero acá hay un común denominador, tal y tal estudio, tal y tal apellido se repiten. Son todos casos judiciales y fueron todos públicos. Muchos conocidos, claro. sí. Ustedes van a ver que todas tienen citas, secciones, o sea, y tampoco, en eso nos cuidamos mucho, no acusamos No. personas, o sea, contamos hechos. Me asusté cuando vi mi nombre, pero era por un libro, por el de Operación Océano. No, tengo una duda porque claramente en esto, como ustedes dicen, hay profesionales involucrados. Yo como profesional que en algún momento ejercí mi profesión en el ejercicio libre, cada vez que tenía que hacer un cobro o lo que fuera, tenía que declarar hasta lo que había comido 15 días antes. ¿Cómo hacen para no tener que declarar, o bajo qué disfraces declaran? Hay empresas constituidas que parecen legales y no lo son. Y bueno, sí. El uso de sociedades y testaferros es la modalidad más Número uno. Por antonomasia. número uno en América, en toda América Latina, y yo te diría en el mundo. O sea, siempre es algo que es una o varias sociedades que se interponen entre el dueño, el origen del dinero y la operación que se está realizando. O sea que hay esquemas muy bien montados para lavar. Y en otros casos también la actuación del profesional ha estado ahí en una línea, o sea, quizás también, y eso es una de las conclusiones que esbozamos ahí, en una línea de que no estaban tan bien definidas sus obligaciones. Entonces, ahí quedaba Muy en el borde. en el borde de decir, bueno, tendría que haber hecho más, tendría que haber hecho menos. ¿Estaba en conocimiento? ¿No estaba en conocimiento? Bueno, si se prueba que estaba en conocimiento, afuera. No, ahí, está ahí claro. ya no tiene No hay problema. más claro. discusión. Pero después, en la otra actuación, porque el profesional está todo el día administrando sociedades, ¿no? Y se usan para fines lícitos también. Entonces, como que a veces es difícil ¿Por qué debería justamente desconfiar? esa línea. Él tiene el deber de preguntar, de averiguar, y si está convencido del origen lícito, sigue para adelante. No, la idea no es frenar los negocios. Claro. ¿Cómo es la manera más común de lavar dinero? Y uno ve, sin estar metido en el tema, uno ve de repente recorre Graciada y ve que es un edificio tras otro, están vacíos. Clubes de baby fútbol que de la noche a la mañana son florecientes. Las famosas SAD, que un equipo que estaba en la D, de repente va ascendiendo y tiene un complejo que es un despelote, como decimos habitualmente, y eso es una manera... Y hay otros ejemplos que rompen los ojos. No, desde luego. No quiero. Escribiendo perfectamente. Yo te puedo agregar modalidades Yo vengo del palo del carnaval, las murgas también, en algún momento.
Mirá vos. han sido motivo de investigación sobre eventuales casos de lavado de dinero. Los miro los dos porque me imagino que alguna vez han pasado por ahí. Negocio puede servir para... Pero eso es lo más común. ¿Cuál es el más común que de repente sirve como para la... Ahí en el libro la idea de relatar 16, 17 operaciones importantes en Uruguay, que algunas culminaron con condenados, otras no. Pero también es mostrar eso, cuál es la operatoria normal. Yo te diría que en Uruguay lo normal es que encuentres instituciones financieras y inversiones inmobiliarias. Eso es lo más normal. Bien. ¿Ah? Y sociedades. Sí, sí. Lo otro es herramientas societarias, donde hay profesionales que son abusados en su buena fe y hoy no cumplen con obligaciones legales que sí tienen. En la época de la frase de los cuchillos no tenían, ahora tienen obligaciones de controlar algo. Claro. Y otros que son cómplices, directamente son cómplices, pero que son dos planos distintos. Una cosa es que yo no haga las medidas preventivas que la ley me dice que tengo que hacer, es una falta administrativa y tiene una sanción. Y otra cosa es que yo sea cómplice, sos delincuente. Esos son los que decimos, no me digas que sos de cuello blanco. ¿No? Y después lo que hay son otras formas, porque en la medida que vos vas controlando alguna actividad, los delincuentes se pasan a otra. Cero problema. O sea, primero se controló el sector financiero, que era donde se lavaba los primeros documentos, las primeras convenciones, hablan del sector financiero. Después se pasó a la inversión inmobiliaria, porque el financiero estaba un poquito más controlado. Casas de cambio de los años 70. Sí, bueno, y nosotros ponemos algún ejemplo que son de este siglo, no del siglo pasado. Sí. No, está bien, yo me iba a la génesis, ¿no? Y en Los Colombia, primeros casos. ya te dicen hoy lo clave es el sector real. O sea, una actividad productiva cualquiera. Acá tuvimos colombianos en tema de embriones de ganado vacuno. Compraron un campo, se dedicaban a eso, y ahí entraba plata ilegal y lo que había que hacer es justificarla como que venía de ese negocio. Entonces vas a tener actividades. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué pasa si legalizamos las drogas? Y bueno, capaz que el negocio de la droga cambia, pero el crimen organizado va a ir a otro negocio. Claro. El lavado va a seguir existiendo. Tráfico de personas, Sí, tenés- Claro, sí, y Van bueno, mutando de acuerdo y a... algunos como el fútbol, digamos, 2003, 2004, el GAFI, que es el organismo mundial, empezó a sacar documentos sobre el tema del lavado de plata en el fútbol. En Uruguay teníamos parte del mito folclórico, el fútbol vinculado a la droga, a la trata de personas, de mujeres, no sé qué, no sé cuánto. Entonces vos decís, bueno, puede ser. Una actividad difícil de controlar porque un jugador que de repente invertís $20.000 en las inferiores de un cuadro, después resulta que se va a Italia con 4 sociedades en el medio y vale $1 millón. ¿No? Entonces digo, ¿cómo controlás ese valor? El tipo capaz que al año volvió porque Sí. comió banco todo el tiempo. Yo siempre le digo, jugadores brillantes como yo, nunca nadie ofreció un peso. Porque ahí hay un negocio turbio. Es una mercadería de muy difícil de evaluar. Claro. Entonces se puede jugar con los Sí, precios. sí, sí, Se puede sí. jugar No, de para hecho, el justificar contratos y Claro. movimientos de Y dinero. movimiento de Además en dinero, el fútbol tuvimos casos. Sí. Cuando venía todo eso que el Gafi decía, no sé qué, acá tuvimos casos donde contratistas del fútbol, o gente vinculada al fútbol, acostumbrada a meto 10 y al año saco 500, le dijeron, bueno, acá hay otro negocio que puedes meter 10 y sacar 500, que es una cooperativa para traer droga de Colombia, la metemos acá, la sacamos en un contenedor. Y hasta un ex futbolista, reconocido futbolista, ex jugador de un cuadro grande, de una selección, estuvo metido en uno de los casos más emblemáticos de los últimos años. Sí, sin condena y sin procedimiento, por lo cual nosotros ahí no decimos nada, ponemos hechos. Sí, sí. Claro. Está mencionado el libro un par de veces, dijimos, pasó esto, y citamos quién lo mencionó. Autos, Sí, sí. Hay una frase que dijo un colega argentino, Hugo Alconadamón, se la tiramos acá, se la recordé yo a Jorge Chediak cuando estuvo hace unos meses acá, hoy al frente de la Cena Club. Chediak, cuando Alconadamón en los almuerzos con Mirta Legrand dice, y Uruguay no justifica, no investiga, no pregunta de dónde vino esa Un plata. colador. Ellos dicen los argentinos son corruptos y nosotros deberíamos decirle, y ustedes uruguayos son lavadores. Chadiac decía, bueno, a ver, que era temerario afirmarlo así, de forma genérica, pero del mismo modo tampoco podemos decir que todos los argentinos son corruptos, ¿no? Entonces, matizando y considerando sí, que generalizó, considerando eso, ¿cuánto tiene de asidero lo que dijo? A ver, nosotros hemos trabajado los dos él un poquito más que yo, porque no es más viejo, pero casi,
Te diría, cuando yo empecé en 2005, eso era lo común en cualquier lado que íbamos nosotros, representando a Uruguay en tema de lavado. Éramos la oveja negra de la región. Ninguna duda, y te diría, ningún cuestionamiento. Era cierto. En Uruguay se lavaba plata, el delito estaba tipificado desde el 98, al 2005 no había ni un procesado, y todos sabíamos que en Uruguay se lavaba plata. Entonces, en ese momento creo que esa frase era cierta. Ajá. Y Creo que- queríamos jugar ese rol. Sí, sí. El país quería jugar ese rol. Era Sí, sí, buscado, había una decisión. de ser una plaza financiera opaca. Secreto bancario, secreto tributario, etc. A partir de, yo te diría, el tramo final del gobierno de Jorge Valle, eso cambia. Se empieza a intentar un cambio. Y creo que a partir de ahí, varios años, Uruguay, con errores, con limitaciones, fue levantando esa muy mala imagen y merecida en el comercio. Yo creo que ya dejó de ser tan merecida. ¿Qué pasa? Por un lado, subsisten prejuicios. Cuando vos mejorás la imagen y tenés fama de no sé qué, cualquier macana La mancha queda un buen tiempo. y cualquier macana que te mandes te va a generar problemas. Claro. Te va a hacer la vuelta al pasado. Y Uruguay ha cometido algunos errores, ha tenido algunos retrocesos que no son bien vistos en la comunidad internacional o que le plantean ese a la pucha. Estos de vuelta parece que quieren hacer algo, o que dicen tal cosa, o dicen, y es un tema que nosotros tratamos de discutirlo, bueno, en Uruguay se lava, pero todo el mundo se lava, no somos ni los mejores ni los peores. Uruguay cuando mejoró dijo, acá se lava plata y no queremos que se lave. Es la única manera, Pero ya no hay controles laxos. Hoy hay controles más firmes. algunos sí, otros no. Por ejemplo, ¿cuáles no? Y, por ¿En ejemplo, qué falta mejorar? No, ¿en qué cosas retrocedimos? Bueno. Te diría, el punto, ¿cómo medimos esto? Resultados. Es la única manera de medir. sí. Esto no es la ley tal o la ley cual. ¿Qué resultados tenemos? Vos podés decir, bueno, en todos lados hay problemas, en todos lados es difícil investigar y de probar, pero Uruguay de 0 casos en el 2005 pasó a 33 procesamientos en el 2009, a 50 condenas en el 2019, cifras oficiales, y el informe oficial de la Senaclas del año pasado dice que hubo 4.000 delitos precedentes, 4.000 delitos que generaron lavado y 4 condenas. Entonces, 4 condenas en un país como este, con la actividad financiera que tiene, con los edificios que vemos que se hacen, es poquísimo, no es poco, es poquísimo. Poquísimo, Cualquiera le llama la atención. Cuando además ¿De quién es la responsabilidad de esas pocas condenas? Porque si hay 4.000 delitos investigados aparentemente dentro de esas posibilidades, entonces hay alguien que conoce la situación y no está condenando. hay alguien que no hace lo que tiene que hacer, Exacto. y yo creo que eso no es responsabilidad de un actor solo. No puede decir, no es culpa del O de fiscal. una oficina sola. Tenemos Claro. un fiscal Un sistema. antilavado, la Ese culpa es el de él. tema, ese es el tema. El fiscal antilavado da una percepción de riesgo baja, pero yo creo que no es culpa de él. La Senaclaf, si tú la entrevistaste, bueno, ha hecho tales cosas, pero la Senaclaf hoy se asume como que tiene que controlar los escribanos, los abogados, que es su rol. El Banco A Central. ver, vamos a traducirlo del televidente. La Senacraf, la Secretaría Nacional exacto. Antilavado. ¿No? Pero la Senaclaf es el eje del sistema antilavado uruguayo, es la principal institución de ese sistema. O sea, tiene que tener un rol mucho más proactivo, tiene que asumir liderazgo, no puede decir, no, esto no es mío, esto es el Banco Central. Si hay un caso, la Senaclaf tiene que estar ahí como estuvo, la Senaclaf participó de investigaciones, nosotros ninguno de los dos somos ni policía ni fiscales y hemos estado en muchas investigaciones. En todas. Sí, y, sí. y también está el mensaje que viene del poder político. Sí, bueno, ¿qué importancia le damos a esto? Nosotros entendemos que un país chico como Uruguay precisa inversiones, está bien. Ahora, el planteo de, bueno, precisamos inversiones, hay que flexibilizar y algo malo se nos puede colar, no es la idea, pero capaz que... Yo creo que no, creo que tenemos que plantearnos firme que Uruguay no puede entrar plata de cierto origen, porque lo va a afectar al país. Y ahí se te mezclan dos cosas. Primero, lo que hablamos al principio, el ciudadano común no se siente víctima, entonces no presiona por este tema. Este no es un tema para ir a volantear en una feria. La gente no se siente víctima porque es víctima de todo lo otro. Hay que decirle, mira, la droga que a vos te molesta es esta plata que está acá. El contrabando que ves en la feria es un delito que hoy en Uruguay está muy asumido, como que no pasa mucho. Bueno, en realidad hay 75 millones de dólares decomisados de mercadería, que eso no es el uruguayito que fue al Chuy o que fue a Buenos Aires. Entonces, ese es un Y no hay problema lavado real. por contrabando.
Y no hay ni un caso de lavado por contrabando y todos sabemos que hay organizaciones pesadas que no son el puestito de la feria. ¿Y qué tan lejos estamos de que se meta en la política de esto? Porque es habitual que en América Latina hablemos de muchos países donde la narcopolítica, la política financiada por los narcos, el lavado de dinero, las campañas financiadas de manera sucia, son absolutamente moneda corriente. Yo le pregunté esto a Chediac acá y me dijo, bueno, todavía un poquito lejos estamos. Recordemos a Luz, ¿no? Claro. ¿Ustedes creen lo mismo? ¿Estamos lejos que se meta en la política o no? Lo que creemos es, no sabemos si ya está o no, pero que va a pasar si Es no cuestión hacemos, de tiempo. si no hacemos nada, porque pasa en todo el mundo. Y porque además el delincuente se acerca al político, quiere estar cerca del político, ¿no? Quiere ayudar, quiere meterse para después sacar sus Y después pide beneficios. cosas, ¿no? Pide flexibilizaciones legales. Claro, lo que sea, ahí va, lo que sea, pero le gusta estar cerca del poder político y bueno, y es una realidad en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, no podemos pensar que somos un país distinto al resto del mundo, el resto de América. Ecuador, lo tenemos ahí, hace 4 años era tranquilísimo, ahora se vino el narcotráfico internacional y lo dio vuelta. Todo indica entonces que han habido casos, pero con perfil bajo. Había casos secundarios, ¿no? O sea, de políticos de segundo nivel, o sea, algunos que aparecieron vinculados a grupos delictivos, pero no, por lo menos yo no recuerdo. No, lo que De sucede alto es perfil, que no. nosotros tenemos la tendencia a decir, bueno, la política, se va a meter en la política en el Parlamento o en presidencia. En realidad, la experiencia en otros países es que se mete en otros lados antes. Hoy en los departamentos hay mucho poder local, mucho dinero que se mueve localmente, mucha inversión, mucha necesidad de inversiones. Yo recuerdo 2005, cuando recién empezamos, algún departamento que además, primer gobierno del Frente Amplio, caer en inversores maravillosos que decían, no, yo vengo a este país porque ahora cambió y quiero invertir en un país que la plata se vuelque a la gente. O sea, hacía todo un discurso lindísimo para que el Frente Amplio lo comprara. ¿No? Queremos ayudar al desarrollo, no sé qué. Y entrabas a googlear y los tipos estaban quemados en todos lados. Inversiones en casinos, la Intendencia de Montevideo nos mandó una serie de postulantes. La mitad más uno estaban todos quemados, venía porque olfateaban que un gobierno nuevo no iba a controlar mucho. Uruguay tenía fama de que no controlaba. Y pasó acá, ¿no? Hay nombres que están en el libro, Está en el libro. Balcedo, González Valencia, Bueno, ahí Los está, Quini. un caso emblemático es ese de Balcedo. Que, Tal cual. Hay muchos que fallaron ejemplos todos que... los controles, porque la verdad... Sí, es sí, un caso- y lo Se otro, compró un cerro y nadie se dio cuenta. con respecto a lo que tú preguntabas, Sí, sí, Tremendo. No hubo un reporte de operación sospechosa, que es lo que... No hubo un solo reporte. No hubo un solo reporte. Que es lo que Sí, sí, por enciende Lo la que alarma. detona por la la alarma. dificultad Claro. esa que decía Ricardo, que es un delito como de segundo piso, digamos, porque hay una actividad ilícita y hay que encontrar el origen ilícito. El responsable es el escribano, el abogado, el Claro. contador, el banco Totalmente. que interactúa, y ese es el que avisa a las autoridades y a partir de ahí se generan las investigaciones. Termino con esta. Recuerdo en la campaña por derogar los 135 artículos de la LUC, se señalaba que la LUC iba a flexibilizar los controles, iba a ser Lo mucho hizo. más laxo, iba a facilitar un caldo de cultivo para que se lave dinero. El gobierno decía que no, la LUC se ratificó. ¿Hoy estamos mejor o peor? Estamos peor. Justamente, tenemos dos medidas de la LUC, ¿no? La más conocida, que es el umbral de efectivo, de compra con efectivo, que subió y ahora está en 150.000 dólares. Todo el mundo está de acuerdo que hay que bajarlo para ponerlo en una cifra más razonable. Ahora, otra norma de la LUC es la debida diligencia simplificada, que permite que los profesionales, por ejemplo, las inmobiliarias, si el dinero viene por un banco, no tengan que averiguar sobre el origen del dinero. ¿Va? Entonces, ¿qué pasó? Los reportes de operaciones sospechosas de esos sectores cayeron a la mitad. Claro. Tenemos mucho menos detección de parte en el sector inmobiliario, que Por es uno de los supuesto. más de riesgo. ¿Por qué? Porque el escribano, si el dinero viene por un banco, salvo 2 o 3 factores de riesgo ahí muy específicos, no tiene por qué preguntar el origen del dinero. Entonces nunca va a detectar nada sospechoso.
¿ah? Claro. Entonces, eso es un efecto de la luz y está cuantificado. Se Bajó. supone que el banco te tiene que preguntar, sí, ¿no? El banco sí, los bancos han seguido, La línea. pero no en Sí. todas las operaciones. Es el banco el que ve el carácter Si no el sospechoso. profesional que toma. Muchas veces Claro. Es el pero profesional van que tiene que contadores. indagar el origen. y el profesional que tiene Exacto. todas las patas del negocio. Correcto. No, el tema ahí es que no es bueno que haya controles repetidos, eso es Ah. cierto. Ahora, hay controles que son complementarios. Claro. A ver, si yo soy de un pueblo del interior, anda Juancito, que lo conozco de chico, y viene con un cheque de un banco de $100.000, el que sabe que es No, Juancito... pará, Juancito. Yo no- sé lo que hiciste antes. Claro, el banco no tiene ni idea de dónde anda el cheque. Está El que claro. sabe que apareció Juancito, que lo conozco, y Juancito, no seas malo. ¿Cómo ¿Qué hiciste? hiciste? ¿Rompiste la chanchita? Bueno, yo creo No que sé, ahí... yo lo que sé es que si muevo a nivel de banco más de determinada cantidad, me llega inmediatamente Te una van a solicitud preguntar. del banco Sí. Claro, el pidiéndome banco sí. la explicación de dónde saqué ese dinero y que lo justifique vía documento, ¿no? Los bancos han seguido y han seguido creciendo los reportes de operaciones sospechosas de los bancos. Pero en los bancos se lava. Si vos me Ah, dijeras, bueno. en este lugar... Arrancamos otra entrevista. Listo. Claro, si me decís que de ahí Ese es otro me paquete. quedo tranquilo porque ahí no se lava, Claro. pero en los bancos se lava. En Uruguay y en todo el mundo. No hay nadie Fíjate las perfecto, operaciones grandes a nivel mundial, en Estados Unidos Sí, en no podría particular, haber tanto lavado. son decenas de millones de dólares que lavan los bancos, que después lo arreglan con una multa de miles de millones de dólares. Bien. Pero se lavan los bancos. Banco muy importante, la Divisional México fue comprada por los narcos y ayudó a lavar miles de millones de dólares, ¿está? Escondiendo a su propio... Sí, sí, sí. O sea, no controlando. ¿no? ¿Está? Después los echaron a todos, el banco pagó una multa descomunal y siguió. Pero no es el banco en sí que hace la maniobra, sino Está claro. partes del banco que hacen su propio negocio. Muy bien. Muy bien. Ricardo Gil Iribarne, Daniel Espinosa Taibo, les recomendamos este libro, Vendedores de Cuchillos, el lavado de activos en Uruguay, Gabriel Tenenbaum. Ewig es el tercer autor, está muy bueno, es de Debate, Penguin Random House. Gracias a ambos. Gracias a ustedes, Gracias un por la gusto. invitación.